¿Queréis ver cómo consigue esta imagen de ensueño? Pues vámonos a pescar con Olivier Simón. Y lo vamos a ver realizando pesca submarina a pesca profunda. Y como siempre en nuestro canal, los hermanos Ruiz González. Y el que no esté suscrito, suscribiros ya, para no perderos ninguno de estos vídeos de los grandes pescadores profundistas de casi todas partes del mundo. Pues tenéis que estar bastante atentos, porque ya vamos para abajo. Y como veis arriba, ya está el cronómetro contando. Va a ser bastante rápido. Ahí lo tenéis. Ya se ve el fondo. Y veis que se trata de unas piedras bastante abruptas. Y mirad qué pasada. Un banco increíble de serviolas, de gran tamaño. Nada más bajar, le han cubierto entero por arriba. Una imagen, desde luego, que nunca podrá olvidar nuestro pescador. Ni nosotros, que gracias a estas cámaras y de este canal podemos ver todos estos vídeos. Ahí veis cómo va luchando, cómo va subiendo para arriba, manteniéndole siempre un poquito la tensión, para que no afloje nunca la cuerda. Siempre tiene que estar un poquito en tensión y sin pasarse de tirar. Poco a poco hay que ir recobrando ese gran serviola. El pescador no grabó la parte de arriba de la lucha, así que directamente os voy a poner cuando José, nuestro barquero, está subiendo esa gran serviola que pesó 27 kilos. Que hay que subirla con mucho cuidado, porque al pesar tanto nos puede lastimar o incluso romper la embarcación. Así que poco a poco y con cautela. Ahora sí. Pues nada, a disfrutar de ella, que lo merecéis. Y claro está que después de esta gran captura no nos vamos a ir para casa. Vamos a continuar disfrutando y viendo otras cuantas de piezas. Para eso volvemos a bajar con nuestro amigo Olivier. Olivier es uno de esos pescadores que lleva colaborando con nosotros desde hace muchísimos años. Tenemos muchos vídeos de este gran pescador y como siempre una gran apnea y una gran pasión por este gran deporte que a todos nosotros nos encanta. Pues aquí lo tenemos, nuevamente bajando. Aguas bastante verdes y mirar qué de comezón. Eso, todos esos pececillos nos están indicando que abajo hay peces que lo están subiendo. Pueden ser grandes pelágicos como los de antes o algunos más pequeños, como esos pargos que tanto les gusta a nuestro amigo Olivier. Yo que he editado tantos vídeos de él, os podía incluso reproducir los ruidos guturales que él hace. Le encanta hacer esos ruidos guturales, llamando a esos pargos. Fijaros bien cómo se mueven los peces, cómo están bajando, cómo están pegados al fondo. Eso puede indicar que están por arriba, como esas corvinas. Y de repente todos los peces se mueven cuando aparecen. ¿Y ahora qué pasa? ¿Todos los peces para arriba? Pues por abajo, ahí entran los pargos. ¿Os habéis dado cuenta? No ha quedado ninguno de los chiquititos. Y un tiro monstruoso. Lo ha dejado doblado en el momento. Y fijaros cuando va subiendo para arriba la cantidad de pececillos que hay. Hay una pared de comezón de abajo arriba prácticamente. Por eso están esos depredadores ahí. Y daros cuenta que está prácticamente en una zona de arena. No había grandes piedras, no había nada. Pero está claro que lo más importante sí estaba comida, que es lo que va buscando esos peces. Ahí tenéis el reloj, ese cronómetro. Como veis cómo supera los 2 minutos de apnea. 2 minutos 5. Os aseguro que estaba bien profundo, ¿eh? Menuda subida. Mirad qué pedazo de pargo que se acaba de cargar. Mirad el bollo que lleva en la cabeza. Precioso, ¿eh? ¿Y qué le gusta a nuestro amigo? La pesca del pargo. Ya lo tiene. Ya una vez lo tiene en la mano, hay que agarrarlo bien fuerte para poder rematarlo. Hay que buscar la cabeza. Y daros cuenta cómo se ha salido la vejiga natatoria. Se ha hinchado de la presión al subir desde tan profundo. Pues bueno, en este caso no voy a decir el peso. Quiero que me lo digáis ustedes. Dejármelo en los comentarios. ¿Cuánto puede pesar un pargo para tener esa testuz, ese bulto en la cabeza? Y nuevamente vamos para abajo
Como he escuchado, el barquero le ha dicho cuándo bajar. ¿No sabéis lo difícil, lo complicado que es bajar justamente cuando el barquero te baja? Eso pone súper nervioso a cualquiera. Y realizar una apnea de 2 minutos cuando no eres tú quien decide cuándo baja, sino el barquero, es una auténtica locura. Pues ahora, disfrutar un poquito de estas aguas más claras. Siempre es más bonito, ¿verdad? Verlo todo bien, disfrutar de la piedra, los colores. Y no como en los vídeos de antes, con esas aguas tan oscuras. Que por desgracia, normalmente en nuestra zona, están así casi siempre. Fijaros por ahí a lo lejos a la derecha, cómo van pasando algunos peces grandes. Posiblemente también pargos o alguna urta, como esta chiquitita que tenemos aquí. ¿Y eso a la derecha, tan azulado? No, yo diría que un dentón. Y ya había escuchado esos ruidos culturales, ¿verdad? Pues sí, ha conseguido que den la vuelta y que vengan de cara. ¿Veis uno más a la derecha que parece que está más cerca? Y ese, al que va a disparar. Ups. Pues sí, ha fallado. También los grandes pescadores, los que tienen tantísima experiencia como Olivier, inexplicablemente, claro, porque lo tenía bien. Parece que no le ha gustado mucho a nuestro amigo fallar. Y como ya decía, la pesca profunda, lo difícil que es. Observar bien cómo está él, tan tranquilo. Y le dice, baja. Y él suelta, directamente. Apenas he escuchado cómo ha cogido aire. En cuanto el barquero ha dicho baja, él baja. En este tipo de pesca es sumamente importante, ya que el pescador no está viendo la sonda, no está viendo por dónde va. Es el barquero el que sí sabe que está llegando a la piedra o ya está en la piedra. Y si te pasas, ya no haces nada. Ya tienes que coger, volver a subir, volver a esperar 15 minutos por lo menos en lo alto del barco para no tener problemas con la presión y volver a bajar. Es una gran pérdida de tiempo y de bajadas inútiles, que dentro de la pesca profunda no se pueden hacer muchas. Mirad qué banco de doradas. Flipa, ¿eh? Unas piedras grandes y llenas de doradas. Pero él no se conforma con bajar y coger esa dorada misma, que podía ya pesar por lo menos 2 kilos. Es pesca selectiva. Él va bajando y buscando qué es lo que quiere. Y disfrutando. Ahora sí, puede disfrutar de esta espera y de esta entrada. Y os habéis dado cuenta, ahora no ha fallado. Y no era una dorada. Si os habéis dado cuenta, en los 2 piquitos de atrás de la cola era más grande, y los 2 piquitos de atrás eran blancos. Eso quiere decir que era un pargo bocinegro. Una imagen muy guapa. Que con esa imagen sí que voy a despedir este vídeo ya, ¿eh? Dos minutos, 2 segundos en bajar a por este bonito pargo que estaba entre ese banco de doradas. Y ya voy a despedir este vídeo de Olivier Simón, que espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.